Hola mis queridos, qué grato estar con ustedes en este momento. Quiero leerles rápidamente una cita, pero mientras leo esta cita quiero que se imaginen este panorama. Dice, allí prosperaban la palmera y el olivo. Había huertos y viñedos, campos verdes y abundancia de flores que lo matizaban alegremente. Todo estaba regado por arroyos cristalinos que brotaban de las peñas. Las orillas del lago y los collados que lo rodeaban a corta distancia estaban tachonados de aldeas y pequeños pueblos. El lago estaba cubierto de barcos pesqueros. Antes de continuar con nuestro tema, es el momento para compartir este video y suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho. Leyendo esta cita pude recordar que esta descripción que está haciendo este texto, esta cita del deseado de todas las gentes, recordé que estuve exactamente en ese lugar. Tuve el privilegio de estar en Capernaum. Hasta la actualidad, Capernaum fue llamado en la Biblia y también actualmente es llamado la ciudad de Jesús. Ahora, la descripción que acabo de leerles es una descripción que me llena de una satisfacción y como de una sensación tan agradable como de paz. Cuando estuve en Capernaum, el lugar es muy bonito. Hay una cantidad de palmeras impresionantes. El paisaje es espectacular. Pero me pongo a pensar, ¿cómo sería en aquel entonces cuando Jesús visitaba Capernaum? No había tanta ciudad como lo hay en la actualidad. Era más campo, como nos dice la descripción, que habían palmeras, habían olivos. Era una ciudad, una aldea, que era muy bendecida porque daba buenos frutos, tenía viñedos, tenía olivos, tenía palmeras, las palmeras que producen los dátiles. Había abundancia de todo tipo de flores y que matizaban el lugar, hacían que Capernaum se viera de una forma muy agradable a los ojos. Capernaum era una ciudad, digámoslo, rica porque tenía mucho comercio. Ellos comercializaban todos los productos que estaban sembrando allí. Si Capernaum en la actualidad es muy bonito, entonces en aquel entonces tuvo que haber sido espectacular, solamente llevándome de este poquito de descripción que hay en esta cita. Ahora, ¿por qué le llamaron la ciudad de Jesús? Porque Capernaum se convirtió en la ciudad de Jesús. Jesús había sanado al siervo, al criado de una persona muy importante y está registrado en Mateo capítulo 7, por aquí lo tengo, capítulo 7, en el capítulo 8, Mateo capítulo 8, versículo 5. Dice, al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión que le rogaba diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús sana al siervo de un centurión, pero no solamente sana al siervo del centurión, el centurión quedó tan impactado por lo que Jesús había hecho, y no solamente el centurión, queda impactado el centurión y Jesús mismo queda impactado porque dice que ni siquiera en Israel había encontrado tanta fe como la que había visto en este hombre que simplemente le dijo, no, di tu palabra, que yo estoy seguro, yo tengo la certeza de que solamente con que tú lo digas, mi siervo va a ser sanado. Y eso fue suficiente para que se corriera la voz en todo Capernaum acerca del milagro que Jesús había hecho con el siervo de este centurión. Y no solamente el centurión se encargó de decirle a la gente, mira, él solamente dijo su palabra y mi siervo se sanó, sino que también el siervo y la familia del siervo se encargaron de hacer que todo Capernaum se enterara de lo que había sucedido. Quiero hacer un paréntesis. Me han estado preguntando de dónde saqué mi Biblia, cuál es mi Biblia. Esta es mi Biblia, esta es una Biblia que atesoro mucho. Me encanta el formato que tiene, es una versión Reina Valera 1995 y es una Biblia de la mujer, una Biblia diseñada para mujeres. Esta Biblia me la regaló Arnaldo en un viaje que estuvo en Madrid, pero le tengo buenas noticias. YATPA distribuye esta Biblia también, así que los que me han estado preguntando que quieran hacerle un obsequio a sus esposas, a las abuelitas, a las mamás, a quien quieran, está disponible en YATPA.
Así que continuamos con nuestro tema. Muy bien, entonces Jesús había hecho un milagro que había impactado no solamente a dos familias, no fue solo impactado el centurión, no fue solamente impactado el siervo, fue impactado todo Capernaum. Así que Jesús desapareció de Capernaum y siguió haciendo de sus viajes lo que solía hacer. Pero en otra ocasión volvió a Capernaum. Y cuando volvió a Capernaum, queridos, entró un sábado a la sinagoga. Y cuando entró a la sinagoga, todo el mundo se enteró de que Jesús estaba de vuelta en Capernaum. Y cuando dijeron Jesús está en Capernaum, lo primero que recordaron fue, bueno, él fue el que sanó al siervo del centurión. Y si sanó al siervo del centurión, pues puede sanar a mi papá que está enfermo en mi casa, puede sanar a mi mamá que está muy enferma, a mi hermano, a un tío o a los endemoniados de mis primos. Puede sanar a quien sea. Así que se enteraron que Jesús estaba ahí y esa sinagoga estaba así, repleta, no cabía un mandado allá adentro. La gente estaba parada por las ventanas porque todos estaban fascinados escuchando a Jesús. Ahora, queridos, cuando terminó el día de reposo, terminó el sábado, ¿qué ustedes creen que hizo la gente sabiendo que tenían a Jesús ahí en Capernaum? O sea, había estado de viaje, quién sabe cuánto tiempo había pasado después del milagro que había hecho con el siervo del centurión. Y cuando regresa a Capernaum, ¿ustedes creen que ellos se iban a perder tremenda oportunidad de que, o yo me voy a perder la tremenda oportunidad de que mi hija o que mi hijo, mi esposo sea sanado? No, queridos. La Biblia registra que cuando Jesús regresa a Capernaum, en el mismo capítulo 8, el versículo 16 dice, al caer la noche le llevaron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Ustedes se imaginan, queridos, que Jesús llegara a nuestra ciudad, que Jesús llegara a nuestro sector, que Jesús llegara a nuestro barrio y que nosotros vamos delante de su presencia y que todo nuestro barrio, todo nuestro condominio, nuestra sociedad quede completamente sanada como sucedió en Capernaum? Lo curioso de todo esto es que cuando Jesús va a Nazaret, en Nazaret todo el mundo sabía lo que Jesús había estado haciendo en Capernaum. Ahora, todas estas cosas que pasaron en Capernaum solamente se quedaron en Capernaum. La sanación de los endemoniados, la sanación del paralítico, aquellos que decidieron seguir a Jesús. O sea, cada evento que sucedió en Capernaum simplemente se quedó en Capernaum o llegó solamente hasta Nazaret donde había nacido Jesús. ¿Qué sucedió con Capernaum? ¿Qué pasó con todas esas cosas que sucedieron dentro de Capernaum? ¿Será que simplemente el siervo del centurión fue sanado y ese pueblo fue sanado porque creyeron en Jesús y se quedó ahí? Miren, queridos, nuestro Jesús es un Jesús sabio. Es un Jesús que hace las cosas de tal manera de que la bendición siga expandiéndose, que se siga corriendo. O sea, tiene la intención de que todo el mundo reciba bendición. No es que voy a Capernaum y sano a todo el mundo. Los discípulos estaban fascinados, queridos. Ellos estaban fascinados cuando llegaron a Capernaum después de todos los chascos que habían estado pasando y llegan a Capernaum y empiezan a ver todos los milagros que Jesús hace, cómo la gente lo recibe, cómo lo aprecia, cómo lo respeta, cómo lo admira, cómo quiere sentarse a escuchar a Jesús todo el tiempo. Los discípulos estaban fascinados. Tan fascinados estaban que ellos decían, pues no, deberíamos quedarnos aquí, sigamos haciendo el trabajo aquí, aquí nos quieren, aquí nos respetan, aquí nos tratan bien, nos dan de todo lo que necesitamos, pues sigamos trabajando aquí. Pero ese no es el plan de Jesús. El plan de Jesús es esparcir las bendiciones que Él tiene para derramar. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros, queridos, cuando estamos en Capernaum? Simplemente nos sentamos y damos bendiciones, gotitas de bendiciones aquí y allá, un poquitito y nada más. O nosotros estamos haciendo exactamente, utilizando la estrategia que Jesús utilizó de que no solamente Capernaum se quedara con la bendición. Yo me estoy quedando con la bendición, yo estoy recibiendo alimento espiritual y me estoy quedando con ella atrapada.
O estoy tomando la decisión de poder compartir lo que sé, lo que conozco, de dar un alivio, una palabra de consuelo a una persona que a lo mejor ha perdido un familiar con esta situación del COVID, o que está pasando por un divorcio o por la pérdida de sus finanzas o de lo que sea. Estoy siendo yo esa bendición como lo ha sido Jesús cuando llegó a Capernaum. Capernaum tenía algo clave y Jesús sabía que Capernaum era un punto clave para esparcir el evangelio, para que se conocieran las buenas nuevas de salvación, para que conocieran el verdadero carácter de Dios que había sido distorsionado durante años. ¿Qué tenía Capernaum? Capernaum estaba en un punto clave, queridos. Capernaum estaba situado de camino a Damasco, a Jerusalén, de camino a Egipto por el otro costado, y por el otro lado daba hacia el mar Mediterráneo. Capernaum no era el lugar solamente de gente que nació en Capernaum. Capernaum era como Miami. Miami tiene el aeropuerto internacional donde llegan todos los aviones y desde este punto salen hacia todos los lugares del mundo. Usted quiere viajar a Israel, tiene que venir al aeropuerto de Miami para desde Miami salir hacia Europa y llegar a Asia. Miami es el puerto, es el destino, es el punto que te lleva a todos los lugares del mundo. Capernaum era el punto, Capernaum era el Miami International Airport. Era el punto de donde salían todos los aviones, era donde salían los barcos, los camellos, los carruajes. Todas las cosas que podían ir hacia todos los otros países salían desde Capernaum. Capernaum era próspero. Capernaum exportaba muchísimas cosas. Y la gente iba a Capernaum a buscar esas cosas. Los higos o los dátiles de las palmeras. Las olivas para las cosas del aceite. Las flores. Todo lo que ellos producían era exportado. Era llevado a otros países. Capernaum era una ciudad completamente turística. Y Jesús no iba a dejar escapar esa oportunidad. Todas las cosas que sucedieron ese sábado de noche, ya empezando domingo, todas las cosas que sucedieron ese día, en ese lugar, no se quedaron en Capernaum. Porque estoy 100% segura de que muchas de esas personas que estaban escuchando a Jesús eran extranjeros, eran personas que estaban de paso por Capernaum, que decidieron detenerse, iban para Damasco, estoy muy cansado, me detengo aquí, mañana continúo el viaje, pero escucharon a Jesús hablar acerca de las verdades que no se habían estado hablando durante muchos años, hablando sobre el verdadero carácter de Dios. Todo el que pasó por Capernaum escuchó hablar acerca de Jesús, escuchó hablar acerca de las buenas nuevas. Los que pasan por nuestro Capernaum, ¿qué han escuchado de nosotros? Capernaum es nuestra casa. Capernaum es nuestro trabajo. Capernaum es nuestra escuela. Capernaum es nuestra iglesia. Pero cuando las personas pasan por nuestra casa, por nuestro trabajo, por nuestra escuela, por nuestra iglesia, por el lugar donde nosotros nos desenvolvemos, ¿qué dice la gente de nosotros? Cuando esas personas salen de mi casa, cuando esas personas van del trabajo hacia sus casas, ¿qué dicen acerca de mí? ¿Cuál fue el mensaje que yo les dejé para que ellos fueran a esparcirlo a otro lugar? ¿Cuál fue el mensaje que yo pude entregarles durante ese día, durante ese sábado, durante ese momento? Les entregué sanación, les di algún tipo de esperanza a esas personas que estuvieron conmigo. Fui yo ese punto central, fui yo esa persona que en ese día decidí darle esperanza a alguien que perdió un familiar. ¿Realmente yo estoy utilizando ese punto estratégico, ese lugar específico que Jesús eligió porque sabía que podía esparcir bendición? Si nuestro Capernaum se está quedando con toda la información que conocemos, entonces es momento de que despertemos y analicemos qué hemos estado haciendo. ¿Será que los milagros que Jesús ha hecho en mi vida me los estoy quedando o los estoy compartiendo? ¿Estoy llevando esperanza a otras personas que están alrededor mío con mi testimonio, con el proceso que yo he tenido durante el tiempo que he estado conociendo a Jesús? Es simplemente, ¿tengo mi relación con Dios y me he quedado estancado o estancada ahí?
Nuestras cosas se comparten. No es necesariamente que tengas que tener un canal de YouTube o que tengas que tener una cuenta en Instagram o en Facebook o en algún lugar y que estés gritando a los cuatro vientos lo que Jesús ha hecho por ti. Esas personas que tú tienes en tu casa, en tu Capernaum, que son tus hijos, son tu esposo, que es a lo mejor un sobrino, una sobrina, un primo que es una persona que está mucho tiempo cerca de ti. Esas personas son las que yo tengo que impactar. Son esas personas que tienen que seguir pasando la bendición que yo he recibido a través de ese sobrino, de esos hijos, que se sigue esparciendo más hacia adelante, que vayan dando testimonio de que yo conozco a alguien especial, que vayan dando testimonio de que Jesús, esa persona especial, vive en mi corazón. Usted es una persona que ya se cansó de la ropa que tiene en su closet, sáquela, lávela, plánchela, arréglala, póngala bonita, póngala en una caja y désela a alguien que usted sabe que la necesita. Usted tiene cosas en su casa que no está utilizando o sabe que hay una vecina que está enferma, una persona que está en una necesidad. Entonces yo tengo que ser bendición porque ese entorno donde yo vivo es mi Capernaum y yo debo sacar mi bendición. Yo debo esparcir la bendición que ya Jesús vino y depositó en mí. La debo compartir con otras personas. ¿A quién estoy impactando? ¿A quiénes estoy llegando? ¿A quiénes estoy transformando? Porque ya Jesús me transformó a mí. Jesús tuvo su doble intención cuando llegó a Capernaum. Él sabía todo lo que se movía allí. ¿Y qué más que una ciudad que se movía hacia todas las otras partes? No solamente allí en ese pedazo de tierra, sino que sabía también que habían barcos que se dirigían a otros países y el evangelio iba a llegar a todos esos lados donde él no iba a tener el tiempo de llegar. Pensemos en esta hora como piensa nuestro Jesús. Hagamos las cosas que Él hizo. ¿Por qué? Porque somos imitadores de Jesús. Y no solamente por imitarlo a Él, sino que tratar de ser como Él nos va a llenar a nosotros de felicidad. Nos va a llenar a nosotros de tranquilidad. Y nos va a sacar todos los pensamientos negativos, todos esos pensamientos de ocio que dicen que yo hago aquí, cuál es la razón de mi existencia. Van a desaparecer todas las dudas que hay en mi corazón, porque me he puesto al servicio de mi Dios. Permitamos en esta hora que nuestra casa, nuestro Capernaum, nuestro trabajo, nuestro Capernaum, nuestra escuela, nuestro Capernaum, nuestra iglesia, que es nuestro Capernaum, se convierta en un lugar de bendición. Que desde esos puntos, por nuestro testimonio, por nuestra disponibilidad, por nuestro servicio, empecemos a hacer bendición para todo el mundo. Nosotros no sabemos hasta dónde podemos llegar, pero Jesús, si nos ponemos en sus manos, Él ha de utilizar lo más sencillo que tú hagas para que este evangelio sea esparcido a través del mundo. Esta pandemia ha hecho que nosotros nos convirtamos en un Capernaum, en un lugar que está esparciendo bendición. Pero no nos desanimemos. No tenemos por qué sentirnos afligidos porque nuestro trabajo no es grande ni glorioso. No tenemos que sentirnos afligidos porque fulano hace el trabajo mejor que yo, o porque yo no tengo los instrumentos para estar haciendo transmisiones, o porque no tengo el verbo como para estar hablando en público, o soy muy tímido. No, queridos. Dios ha puesto talento en cada uno de nosotros y siempre hay una manera de sacar la bendición de Capernaum y llevarla a otros lugares. Arnaldo siempre dice, usted sabe hacer una lasaña, una rica lasaña, haga una lasaña, compártala con sus vecinos. Sean bendición dentro de su Capernaum y que se esparza la bendición de este evangelio eterno, de este evangelio de Jesús a todo el mundo. Es el tiempo para que nosotros nos dediquemos completamente a servir, a enseñar de que Jesús está vivo y que está presto a volver para buscarnos. Y nosotros estamos día tras día esforzándonos en su nombre para parecernos cada día más a Él, prepararnos para estar muy pronto con Él y salir de todo este cuento tan feo en el que estamos viviendo. Nos ponemos en las manos de Dios en esta hora para que Él nos bendiga, para que nos transforme, pero sobre todas las cosas, para que nos use y nos ayude a esparcir este evangelio de paz, este evangelio de bondad, este evangelio de tranquilidad que tanto el mundo necesita en este momento. Sé tú también una fuente de bendición en estos tiempos tan difíciles. ¿Oramos? Nuestro buen Dios y eterno Padre, muchas gracias por tu cuidado, por tu protección
pero sobre todo gracias por las grandes enseñanzas que nos has dejado en la Biblia. Nosotros queremos que nuestro terreno se convierta en Capernaum, pero no quedarnos con las bendiciones que nos has entregado, Dios. Queremos que toda la bendición que estamos recibiendo la podamos compartir con todas las personas que se acerquen a nosotros, que puedan ver que Jesús mora en nosotros, que puedan ver que Jesús nos ha transformado y que ellos pueden recibir la esperanza de que ellos también pueden tener la oportunidad de tener una nueva vida, una nueva esperanza, un nuevo estilo para seguir viviendo y seguir luchando hasta que vuelva Jesús en gloria. Gracias, buen Dios, porque contamos con Jesús. Gracias, buen Dios, porque a través de Él podemos sentir paz, podemos sentir la tranquilidad de que aunque las cosas no vayan tan bien, al lado tuyo todo será una bendición. Gracias por escucharnos, Señor, y utilízanos con toda fuerza y con todo poder. Queremos ser solamente instrumentos tuyos y que nuestro Capernaum sea solamente para honrarte y glorificarte. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, muchísimas gracias por compartir conmigo estos minutitos. Quiero recordarles que no olviden darle un like a este video, compartirlo con todos sus amigos y si no te has suscrito a mi canal, pues no dejes de hacerlo. Muchísimas bendiciones. Nos vemos en la próxima. Chao.